Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a iniciar esta semana con una sesión relativamente corta. Vienen dictámenes de consenso, todos ellos, de la Comisión de Salud, de la Comisión de Justicia, y también presentación de iniciativas, y finalmente concluiremos con un minuto en términos de lo que hemos acordado, y un minuto por diputada y diputado, más o menos, que tendrá una duración de una media hora. Al final de la sesión, por supuesto, empezaremos con las intervenciones en materia de lenguas originarias, y vendrán efemérides de distinta naturaleza. Muy bien, eso es por lo que hace a la sesión del día de hoy, y la sesión del próximo jueves. Hasta ahora solamente son 4 iniciativas que ya tienen dictámenes, y entonces se abordarán los dictámenes correspondientes. Quisiera hablar de 2 temas que son temas de actualidad y además que están justamente en medio del debate, debates internos y debates a nivel nacional. Lo primero que quiero informarles: ha habido una serie de cuestionamientos sobre la presencia de la Guardia Nacional. El día de hoy he acordado con la Secretaría General que la Guardia Nacional solamente esté radicada para el perímetro exterior de lo que son las instalaciones de San Lázaro. Para el perímetro interior, es decir, para lo que son las propias instalaciones hacia adentro, tenemos a nuestro personal de resguardo, y el personal de la Guardia Nacional va a estar atento para manifestaciones y particularmente para resguardar la seguridad de quienes salen o entran a las instalaciones de San Lázaro, particularmente en la noche. Vamos a tener algún protocolo, inclusive para que estén apostados en el metro y los lugares, digamos, donde se abordan el transporte masivo, y en las calles aledañas, de tal manera que quienes arriben o salgan de San Lázaro pues cuenten con la seguridad correspondiente, y que estén fuera de las instalaciones por lo que hace a la prestación de sus servicios. Les vamos a habilitar un espacio dentro de San Lázaro para que sea un espacio donde puedan descansar, aseos y demás servicios que requieren. Exclusivamente serán esto, por supuesto. Cuando ingresen a las instalaciones a hacer sus labores de aseo o de descanso, tendrán que desarmarse, entrar desarmados, y si hay cualquier situación distinta a lo que le estoy informando, le he pedido a la Secretaría General que me informen para que yo tenga información en tiempo real de cualquier situación que varíe a este protocolo. Se le está dando esta atención de tener un lugar para poder, dado que van a estar aquí prácticamente toda la semana y en fines de semana, pues que tengan un lugar donde puedan tener su lugar de descanso y de aseo. Cualquier variación me la informarían de inmediato. Esto es por lo que hace, digamos, a la Guardia Nacional aquí en el recinto de San Lázaro. Por otra parte, tenemos el gran tema de la Guardia Nacional en lo que hace a la resolución que suspende de manera definitiva la adscripción de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa. Esto ya es una suspensión de carácter definitiva, una suspensión dictada por una jueza de distrito radicada en el circuito de Guanajuato, y como ustedes saben, una suspensión definitiva implica que el asunto no podrá resolverse
sino hasta en tanto se resuelva la parte de fondo, la parte sustantiva, lo que puede durar mucho tiempo porque un juez o jueza de distrito implica una primera instancia, después si hay una apelación, ese recurso tendrá que ser desahogado en un tribunal colegiado y eventualmente este asunto puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en tanto eso no se resuelva, la Guardia Nacional no podrá quedar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, no podrá quedar bajo el mando del Secretario de la Defensa Nacional y tendrá que despojarse de su carácter castrense. En consecuencia, tiene una serie de implicaciones severas para la reforma que se ha llevado a cabo, tanto la que prorroga, porque lo que prorroga pues es esta inconstitucionalidad, como yo ya lo había comentado anteriormente, y ahora esta jueza lo ratifica, pero ya desde el punto de vista jurisdiccional. Y obviamente, como ustedes saben, están pendientes en la Suprema Corte de Justicia distintas acciones de inconstitucionalidad y controversias. Entonces, muy probablemente que la Corte pueda acumular todos estos casos y resolver de una manera definitiva sobre este tema tan controvertido que tenemos. Por otra parte, como ustedes saben, hoy dio inicio formalmente la discusión de la reforma electoral. En la mañana sesionaron comisiones unidas de puntos constitucionales, gobernación y reforma política. Sin duda va a ser un tema de enorme debate que está coincidiendo además con los temas de carácter presupuestario, cuestión que pues llama sin duda mucho la atención, que se den precisamente cuando la discusión está en términos presupuestarios. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es cuando arriban a San Lázaro los gobernadores, los alcaldes y los distintos actores políticos que tienen que ver con los recursos de carácter federal para poder operar sus estados desde el punto de vista de sus gobiernos y de los gobiernos municipales. Esto sí llama mucho la atención que inicie justamente en este momento presupuestario. Estaremos muy atentos y por supuesto ya como diputado de la oposición e integrante del Partido Acción Nacional les anticipo el voto en contra de todo aquello que vaya con una elección a los futuros consejeros ciudadanos y que esa elección se haga en las urnas. No hay mejor forma de partidizar la actividad de un consejero ciudadano si no es a través de una elección directa en donde quienes tienen el despliegue territorial son los partidos políticos. Entonces obviamente serían los que intervengan en las elecciones de los consejeros ciudadanos. Ya vieron ustedes lo que pasó con la revocación del mandato. Supuestamente no debían de haber entrado ningún partido político y lo que se hizo fue que Morena pues fue el que impulsa la, no digo revocación, la ratificación, y se politizó algo que no debió haber estado politizado, como es la revocación del mandato. Pasaría exactamente lo mismo. Ahí tenemos el mejor ejemplo de por qué no debe de pasar por las urnas el nombramiento de los consejeros ciudadanos. Por otra parte, cancelar los organismos locales electorales, pues es cancelar el federalismo. ¿Por qué? Porque una cosa son las elecciones locales y otra cosa son las elecciones federales, son muy distintas. Se eligen a candidatos diferentes. No es lo mismo una elección a gobernador que una elección a la presidencia de la República. Por otra parte, también votaremos en contra de la supresión de los diputados que se eligen por el principio de mayoría relativa. ¿Y por qué? Porque es la expresión de la pluralidad del país. Esto viene desde la época
de el ideólogo, el gran ideólogo, Jesús Reyes Heroles, con los diputados primeros de partido y después precisamente con los diputados de representación proporcional. Y esto se debe precisamente al proceso de transición y democratización del país, en donde la pluralidad pudo expresarse a través de esa representación proporcional. Regresar al sistema de distritos de mayoría es auténticamente una regresión en contra de los derechos políticos de la inmensa mayoría de mexicanas y mexicanos. ¿Por qué? Porque se quedarían sin representación. Un distrito lo puede ganar un partido político con 30%. ¿Y dónde queda el 70% restante? En consecuencia, la gran mayoría de mexicanas y mexicanos, si se suprime el sistema de representación proporcional, dejarían de estar representados, sus derechos políticos simplemente se anularían. Igualmente, si el nombramiento de los directivos o los integrantes del TRIFE se hace a través de los tres poderes, ahí el presidente se equivoca porque en primer lugar, pues el Poder Judicial es quien propone los nombramientos de los integrantes del Tribunal Federal Electoral y quien propone los nombramientos de los consejeros ciudadanos es a través del Poder Legislativo, y aquí lo que quiere es que el Poder Ejecutivo también intervenga. Bueno, pues eso es una trampa que no vamos a permitir quienes estamos integrando el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Pues son los dos grandes temas que tenía interés de posicionar y estoy a sus órdenes para que pregunten lo que ustedes deseen sobre estos temas u otros. De Grupo Fórmula, señor. Sí. Presidente, su postura en torno a las declaraciones del secretario de Gobernación que hay la posibilidad de que un militar pueda contender por la presidencia de la República, el que no haya venido hoy a comparecer ante el Pleno, y también, bueno, pues saber en esta reforma electoral ya dio su postura personal, pero si cree que camine, da un plazo fatal Nacho Mier antes del último día de noviembre, si se puede dar realmente un consenso, dado que ya las posturas son fijas, no se va a tocar al INE por parte de la oposición y se requiere una reforma constitucional. Bueno, yo creo que en términos de la reforma electoral siempre estaremos dispuestos a escuchar, a dialogar, a debatir, pero estos puntos para nosotros son torales porque significan el componente democrático del árbitro electoral. No vamos nosotros a permitir que se destruya el elemento esencial del árbitro electoral, que precisamente su forma de elección, su forma de integración, que precisamente tiene que ver con el sistema de elecciones que hemos tenido llevado a cabo en México, como es un sistema mixto de distritos de mayoría y de representación proporcional. Entonces, yo creo que podemos platicar, sin duda, esta es nuestra posición, ellos tendrán otras posiciones y yo creo que lo que tenemos que hacer es dialogar y respetar las posiciones que finalmente cada grupo parlamentario tenga. Por lo que hace al secretario de Gobernación, a ver, aquí hay que distinguir, una cosa es formalmente y otra cosa es qué le conviene al país. Y lo que debe hacer el secretario de Gobernación desde mi punto de vista es no dar una respuesta hueca formal. Claro que si uno ve la Constitución y establece los requisitos y se separan antes del cargo que ostenten tanto en la Secretaría de la Defensa o en el orden castrense, pues podrían llegar a ser, por supuesto, registrados por un partido político. Eso pues es un derecho que tiene cualquier mexicano, lo mismo lo tendría un secretario de Estado, lo mismo lo tiene un gobernador, un diputado federal, un senador, pero la respuesta no es esa, señor secretario de Gobernación. La respuesta es si el país le conviene o no le conviene que se tenga un candidato que surja de las Fuerzas Armadas y que finalmente pueda ser el presidente del país. Yo creo que no.
Yo creo que esa etapa ya se superó después de la revolución, cuando se dio el tránsito de militares a civiles. Otra vez, si queremos regresar al México del pasado, en lo que ha sido un proceso democrático, tanto en lo que respecta a la parte del orden castrense o del orden electoral, bueno, pues es la posición de Morena, pero estoy cierto que no es la posición de la mayoría de los mexicanos. Dar una respuesta formal es simplemente sacarle la vuelta, es evitar decir lo que debe decir un secretario de Gobernación y que diga si le conviene o no que este país tenga un presidente militar. No si puede serlo, no si cumple con los requisitos formales o que se establecen en la Constitución. Esa no es la pregunta. La pregunta: ¿puede un país democrático como México tener un presidente militar en el siglo XXI, cuando la mayoría de las democracias, inclusive los secretarios de defensa, son civiles? ¿Quiere que retrocedamos prácticamente un siglo, señor secretario de Gobernación? ¿Esa es su respuesta? ¿Regresarnos hace un siglo, o como lo quiere hacer su presidente, regresarnos a los años 60 en materia electoral? Si eso es lo que quieren, obviamente como oposición no lo vamos a permitir. Nuestra compañera Elia Castillo del Heraldo de México, por favor. Buenas tardes, presidente. Dos preguntas. La primera, justamente en el tema de la reforma electoral. El día de ayer la Convención de Viena pues envió unas recomendaciones al Instituto Nacional Electoral previa solicitud del consejero presidente, en donde descalifica la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me gustaría conocer cuál es pues su opinión respecto a estas recomendaciones que envía este organismo internacional e insistirle un poquito en el tema de los plazos para la eventual discusión ya con dictamen sobre la mesa de la reforma, toda vez que algunos plantean que en un mes ya se estaría discutiendo un dictamen y hay quienes dicen que será hasta el próximo año o hasta el próximo periodo ordinario de sesiones. Y en mi segunda pregunta... La primera es el plazo de la reforma. No, la primera es lo de la Convención de Viena y lo demás, la segunda es el plazo de la reforma. Y una tercera pregunta: hace unos momentos el secretario de Gobernación pues dijo abiertamente que va a participar en el proceso interno de Morena para contender por la candidatura a la presidencia de la República. Me gustaría conocer cuál es su opinión y pues si esto se puede considerar pues ya como además de un destape, pues ya una precampaña por parte del secretario que está haciendo gira por toda la República. Bueno, en primer lugar, yo mismo me encontré con el grupo de esta instancia de Viena que tiene pues por objeto revisar los sistemas electorales en todas las partes del mundo. Y también estoy al tanto de las recomendaciones que ha hecho el Consejo de Europa. Sin embargo, esto es una cuestión entre nosotros, entre los mexicanos, y estamos más que convencidos, una buena parte de la oposición, si no es que toda, de que esto no debe de pasar. Les agradecemos muchas opiniones, pero nosotros tenemos las propias y estamos convencidos de ellas, y más quienes hemos sido parte de una generación que nos hemos dedicado a construir las instituciones electorales del país, desde el antiguo IFE hasta el INE de hoy. En consecuencia, por supuesto que son bienvenidas las opiniones de cualquier organismo internacional, pero yo estoy seguro que no hay mejores opiniones de quienes fuimos parte de una generación que construimos esas instituciones, que ahora están en riesgo de poder ser destruidas. A continuación, nuestra compañera Cecilia Hernández, de Línea Política, por favor. Diputado presidente, muy buenos días a todos. Retomando el asunto de la seguridad,
El pasado fin de semana, a nivel nacional, dieron a conocer que más del 70% de los municipios del país está infectado por el narcotráfico, está gobernado por células del crimen organizado. Yo quiero preguntarles si estamos ya en riesgo de ingobernabilidad o si ya estamos en un narcopaís, porque ya es más del 70% de los municipios. Mire, sin lugar a dudas, el tema más importante que tiene el país, desde mi punto de vista, es el de la violencia. Y dentro de la violencia, quienes generan la gran parte de la violencia que se da en el país es el crimen organizado. Entonces sí tenemos un problema del cual el presidente López Obrador no ha querido hablar de él con la oposición, no ha querido entablar un diálogo directo, franco, abierto, como lo debería de hacer, cuando máxime su estrategia es totalmente un fracaso, y lo es no solamente por el despliegue territorial que tiene el crimen organizado, por supuesto que es algo fundamental eso, pero lo es por la pérdida de vidas humanas. Más de 135,000 homicidios violentos en lo que va de esta administración, más de 40,000 desaparecidos, más de 14,000 feminicidios, pues son cifras de un saldo de guerra. Y si el presidente no lo quiere ver así y tendrá otros datos, pues que los demuestre, porque estos son los hechos. Es el principal problema, y tenemos un problema de que no solamente están en el despliegue territorial, están interviniendo municipios, están interviniendo carreteras, están interviniendo a través del pago de derecho de piso, están interviniendo en la cadena de producción de ciertos inclusive productos alimenticios, lo que incrementa sus precios más allá de la inflación que tenemos y que es gravísima, sobre todo para quienes menos tienen. Entonces todo esto pues debe de llamar la atención del presidente de la República para cambiar su estrategia de seguridad y para abrir el diálogo y el debate. Está muy bien discutir de una reforma electoral, que desde mi punto de vista es innecesario. Lo que es necesario, en todo caso, es discutir de la intervención del crimen organizado en las elecciones. Y yo les aseguro que ese tema no lo van a querer discutir. Y es el único tema, desde mi punto de vista, que ameritaría discutirlo en una reforma electoral muy precisa. Cuando exista la intervención del crimen organizado, ahí sí queremos a las Fuerzas Armadas. Ahí sí es menester que esté la Guardia Nacional, no los gobernadores, no los alcaldes, las fuerzas federales. ¿Querrán ellos discutir eso? Sentarnos en una mesa y ver qué fue lo que aconteció en la elección del 2021, todo lo que aconteció en la costa del Pacífico. ¿Querrían enfrentar esa realidad del México de hoy, del México real? El único tema, el más importante para discutir en una reforma electoral es la intervención del crimen organizado. No hay otro más importante. Eso sí atenta contra la democracia. Eso sí puede desbaratar a un gobierno democrático. Eso sí es un tema de seguridad nacional y de seguridad interior propio para la intervención de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que lo es. Yo no quiero utilizar calificativos, y más un calificativo sobre mi país al que tanto quiero. Diputado presidente, muchas gracias. Gracias, compañeros. Vamos a la sesión. Mire, yo creo que cualquier persona, tenga o no cargo político, puede aspirar exactamente a cualquier cargo de representación popular. Yo no tengo ningún problema por eso, yo mismo lo hago, y haciéndolo yo pues no puedo criticar a quien lo haga. Muchas gracias. Pues mira,
hay que ya ver los casos específicos y por supuesto esta gira de corcholatas y más las que tienen que ver con la aprobación de los congresos locales para la reforma que militarice el país, pues es un rodaje de corcholatas que no tiene más sentido que el fracaso. Muchas gracias.